Biobío Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Mage de Dongfeng. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Ya queda poco. Las candidaturas presidenciales preparan sus actos de cierre. Janet Jara y todo el oficialismo buscan, sueñan con un error grande, decisivo, un descubrimiento oportuno que les permita acercarse al candidato de la oposición. José Antonio Kast espera que todo se termine, que las horas avancen rápido, que menos mal que queda un solo debate, ojalá que no quedara ninguno, sufriendo ante tanta interpelación molesta, consciente de que sus silencios están en el límite, que su estrategia ya no soporta más tiempo, que hay que hacer el último esfuerzo para llegar al domingo 14 de diciembre. Como siempre pasa, en los partidos de derecha comienza la confección de las listas. Me refiero a las listas con nombres para ocupar cargos. Es lo de siempre, lo habitual, porque en esta parte eso del gobierno de emergencia para algunos no corre. Quieren un gobierno tradicional con los cuoteos. A la espera, mirando el panorama, hay dos ex candidatos presidenciales olfateando, tomando decisiones, pensando en el futuro, sopesando las conveniencias. Franco Parisi y Johannes Kaiser están al acecho. El presidente, que había estado callado, o mejor dicho, que lo habían logrado mantener silente, de nuevo se liberó del bozal y comenzó una vez más a hablar, atacando a José Antonio Kast, seguido de su propia claque, o sea, de su grupo de ministros. El presidente, sanguíneo, emocional, impetuoso, poco reflexivo, una vez más recibió la reprimenda de la candidata oficialista que, de nuevo, quedó un poco fuera de juego. Al presidente le cuesta entender que poco a poco su figura comienza a eclipsarse, su poder inicia su desvanecimiento, su espacio ya es más reducido. Son las reglas de la democracia. Luchar contra eso es lo mismo que ocurre a los que combaten la inexorable vejez pretendiendo permanecer en la juventud. Naturalmente que en el futuro podría el presidente Boric de nuevo ser figura principal, pero eso deberá ganárselo. Por ahora tiene que entender que su tiempo ya pasó. Repasemos la situación mirando las encuestas, las que se dieron a conocer antes de la prohibición de su divulgación. Les quiero presentar las encuestas, las distintas encuestas, para que usted sepa en qué se estaba hace algunos días. Encuesta Criteria. Kast, 59. Jara, 41. Entre los votantes de Parisi, quien obtuvo, recordémoslo, el 19,71% de los sufragios, 40% votaría nulo, según Criteria, 35% lo haría por Kast y 25% por Jara. En el caso de quienes votaron por Kaiser, quien alcanzó, recordémoslo, el 13,94% de los votos, un 91% votaría por Kast, un 6% nulo y un 3% Jara. Por último, entre los votantes de Matei, quien logró el 12,46% de los votos, 56% votaría por Kast, 23% lo haría por Jara y un 21% anularía. Veamos otra encuesta. Pulso Ciudadano. Kast, 58,9%. Jara, 41,1%.
Kast recibiría en esta encuesta el 35,5% de los votos de Parisi, mientras que Jara captaría el 17,7% de ellos. Un 46,8% de quienes apoyaron a Parisi votarían nulo o blanco. No se sabe por quién sufragará, hay otro, o no saben por quién votarán. De los votantes de Kaiser, el 93,3% iría por Kast y el 3,4% por Jara. De los que votaron por Matei, Kast obtendría el 62,1%, mientras que Jara captaría el 19,3%. Veamos otra encuesta. Panel Ciudadano, Universidad del Desarrollo. Kast, 60. Jara, 40. Un 16% del universo total sufragaría nulo, no sabe o no votaría. Kast recibiría alrededor del 49% de los votos de Parisi, 3 puntos más que en la encuesta anterior, mientras que Jara captaría el 16% de ellos. De los votantes de Kaiser, 89% se inclinaría por Kast, 8% por Jara. Y de los que votaron por Matei, Kast obtendría el 59%, Jara el 16%. Y un 11% de los que votaron por Matei votarían nulo. Encuesta CADEM, 58% Kast, 42% Jara. No le voy a contar el traspaso de votos porque ya sería mucho. Estas son las encuestas, las últimas que se dieron a conocer antes de la veda. Se las cuento para que usted sepa lo que ocurría hace ya algunos días. Como les decía antes, la diferencia entre Kast y Jara es grande y yo diría que es irremontable. Es posible que Janet se haya acercado a José Antonio los últimos días. Es posible, pero todavía está lejos. A puertas del desenlace presidencial, es necesario recordar que el oficialismo tendrá minoría en la Cámara de Diputados. Se lo voy a reiterar, posiblemente gane Kast, pero va a tener minoría en la Cámara de Diputados, donde el Partido de la Gente, con sus 14 diputados, será decisivo para otorgar ventaja a un eventual gobierno de Kast o ventaja a una eventual oposición de la izquierda. Vamos a hablar más adelante de esto. En el Senado, en tanto, hay un empate exacto. Tampoco la derecha tiene mayoría. Entonces, ¿qué se está jugando en esta elección? Sí, un nuevo gobierno. Sí, un cambio de la izquierda a la derecha. Pero, ¿podríamos mirar algo más? Se ha dicho que el estallido social de 2019, con el apoyo activo o pasivo que le dio la izquierda, rompió con el clivaje que venía desde hace 40 años. El clivaje del sí y el no. El de los pinochetistas con los antipinochetistas. El de los demócratas frente a los que participaron o toleraron la dictadura. Ese clivaje, que duró 40 años, terminó con el estallido. El clivaje actual sería el del octubrismo frente a la modernización capitalista. Esta tesis le gusta muchísimo a la derecha, pero yo diría que la situación es más compleja, porque puede haber otro clivaje que se cruza con aquel. Es el de las personas comunes y corrientes contra la élite, los de abajo versus los de arriba. Hablo más de personas y usted se da cuenta, no hablo de pueblo, porque esto no tiene una connotación de izquierda, sino simplemente una connotación de exclusión. Y todo esto es vital, porque en la última elección, en la primera vuelta, hubo 2 candidatos que fueron outsider, eran los marginados del poder, o por lo menos marginales del poder. Me refiero a las candidaturas de Franco Parisi y Johannes Kaiser. Ellos estuvieron en una posición de antiélite y tuvieron muchos votos, tanto que bajo determinadas circunstancias Parisi se podría haber instalado en la segunda vuelta. Que se terminó el clivaje pinochetistas-dictadura versus demócratas o centroizquierda-izquierda parece obvio y las pruebas abundan. Basta decir que 3 candidatos de derecha, Kast, Kaiser y Matei, son o fueron adherentes de Pinochet y lograron votaciones amplias. Ese clivaje se terminó. El otro clivaje, octubrismo, modernización capitalista, existe. Pero me parece
y el de las personas excluidas versus la élite me parece el clivaje más completo. Porque ocurre que la élite en Chile, ¿cuál es? Es la élite política y la élite empresarial. Y cuando hablo de élite empresarial me refiero a los grandes empresarios. En la élite, todo esto es de una verdad empírica y hay que tener que incluir a esta élite a la izquierda. O sea, la izquierda también está en la élite. Algo dijo en su tono locuaz Francisco Vidal, cuando hace algunos días expresó que la candidatura de Janet Jara debe reconquistar a las clases populares, que la izquierda, incluyendo el Partido Comunista, deba reencantar a las clases populares, significa que las perdieron, lo que es un verdadero cataclismo para la izquierda. Por lo tanto, ellos también se transformaron en élite. Yo no he escuchado a Lautaro Carmona, a Camila Vallejo, a Marco Barraza, a Daniel Jadue emitir alguna opinión al respecto. En la derecha, los partidos que más representan a la élite son los partidos perdedores, la UDI y Renovación Nacional. Su candidata Evelyn Matei salió, hay que recordarlo, quinta. En la anterior elección, el candidato de esos partidos, Sebastián Sichel, solo obtuvo el cuarto lugar. Entonces la responsabilidad no es solo de los candidatos, aquí hay un problema mayor. Por ejemplo, Matei ganó en Vitacura, en Las Condes y en la comuna donde había sido alcaldesa, Providencia. O sea, ganó en los sectores más pudientes. La constatación más obvia fue la intervención del comando de Matei por Juan Sutil, un expresidente de los empresarios, de la SOFOFA. La candidatura de Kast, aunque ganó Lo Barnechea, representa más bien sectores medios. Sabido es que la candidatura de Kast, además, no tiene elenco, no tiene gente para llenar todos los cargos de nominación presidencial. Y atención, porque aquí es donde se aparecieron los partidos perdedores, UDI y Renovación Nacional, listos para realizar el abordaje de la embarcación de Kast, aprovechando las debilidades estructurales de los republicanos. No tienen gente. De esta manera, siendo pero por lejos los perdedores, su candidata salió quinta, se subirán a la embarcación ganadora. Es verdad que no tendrán las mismas potestades como si hubiesen ganado, pero se acercarán un poco a eso. Algo de esta situación la dio a entender Pablo Longueira cuando dijo, textual, aquí va a haber un eje liderado por republicanos, pero en el fondo por la UDI, por los ex-UDI que están en muchos de estos partidos, por la amistad, esa estructura política que nace de un proyecto común, que fue lo mismo que existió en la Concertación. Es decir, Pablo Longueira sueña, añora la vieja UDI, la UDI que llamaban la UDI popular. Pero esta no existe hace rato. Cree que republicanos pueden encarnar en parte la vieja UDI. ¿Cuál es entonces, después de todo lo que le he dicho, el gran peligro que corre José Antonio Kast? Es el veneno, es la inoculación de una pócima que puede ser letal. Porque si la UDI elitista contamina el gobierno de Kast, el clivaje resplandecerá con toda luminosidad. Los de abajo con los de arriba. Las personas comunes y corrientes y los poderosos. Y por lo tanto, lo que no era Kast se transformará en eso. Es que el gobierno de Kast, si es que Kast sale elegido obviamente, pero si es que ese gobierno hablará, por ejemplo, de la concentración económica que ahoga la libre competencia, estará en contra de los privilegios, es que de una vez por todas fumigará, extirpará a los lobistas de lado y lado. Pablo Longueira habla de las relaciones de afecto entre UDI y ex-UDI, pero el asunto, más que de afectos e incluso de amistad cívica, es un asunto político. Pablo no debe olvidar que las causas del estallido están vivas. Y esto que les explico nos debe llevar a mirar a Franco Parisi.
porque está claro que Parisi no se integrará al gobierno de Kast. Pero, ¿cómo van a actuar? ¿Cuáles serán sus prioridades? ¿Cómo ser diferentes sin caer en un populismo fácil? Y por populismo entiendo no significa no ser popular, sino en no crear promesas irrealizables, no crear o no prometer cuestiones inconvenientes, pero que tienen alto impacto. Y en esta disyuntiva, ¿qué va a hacer Johannes Kaiser, el otro candidato outsider? ¿Va a optar por integrarse al gobierno o preferirá ser la alternativa de derecha? Todas estas son decisiones estratégicas de grandes consecuencias para el futuro. Más adelante en esta columna volveremos sobre estos asuntos. En un intento de insuflar energía a sus huestes, Janet Jara ha repetido una y otra vez, como una especie de mantra, que la elección está abierta, que la elección está abierta. O sea, que tiene posibilidades ciertas de ganar, que tiene posibilidades ciertas de ser presidente de la República. Por ejemplo, en su comando, un día, mostraron un PowerPoint, les gustan los PowerPoint, donde la diferencia entre la suma de la votación obtenida en diputados de la lista de los verdes, regionalistas, humanistas y de los partidos oficialistas, me refiero al Partido Comunista, al Frente Amplio, al Partido Socialista, al PPD, etc., suman en total 37,5 puntos, es decir, 11 puntos más que el 26,8% que obtuvo Jara en la primera vuelta. Y dicen que hasta 37,5% se podría llegar con cierta facilidad. Puede ser, pero aún con esos cálculos mostrados en PowerPoint, ahí en el comando, no les alcanza para ganar la elección. Es insuficiente. Francisco Vidal, el vocero de la campaña de Jara, siempre de muy alta verborrea, dijo hace algunos días que enfrentan la campaña pero desterrando el derrotismo. Y Janet le contestó, no sé qué sentirá él, se refiere a Vidal, no sé qué sentirá él, por el contrario yo siento que este ha sido un año tremendo. Si él siente eso, lo del derrotismo, que lo procese rápido, porque está como vocero de la campaña y quedan 2 semanas para trabajar duro. Vidal iba contra la tesis de que la elección está abierta, que no está todo perdido. Después de esta disputa pública, la voz del estentorio Pancho Vidal comenzó a apagarse, a entelarse, hasta prácticamente no escucharse. Y hay otra razón. Vidal quería una campaña optimista, una campaña propositiva, una campaña incluso con cierta alegría. Pero esa posición, la de Vidal, perdió. Él formaba parte de los que se llaman las gaviotas, las amables, pero ganaron los halcones, los que querían una campaña agresiva contra Kast, los que querían criticar no solo las ideas de Kast, sino a Kast persona. Esta es la estrategia que en estos instantes está desarrollando el comando de Janet Jara. Y esto ha tenido una consecuencia. Decidieron olvidarse del partido de la gente y centrarse en el candidato de la derecha. Y por último, si no ganan, prepararse para hacer con esta experiencia una dura oposición. En esta dinámica, además de Francisco Vidal, perdieron en esta disputa Carolina Toá, Marco Antonio Núñez, Sergio Vitar. O sea, ¿se ha dado usted cuenta cómo volvió a desaparecer Carolina Toá? A estas alturas, Carolina está solo para algún fuego, pero intermitente. Las intervenciones del presidente Gabriel Boric y de sus ministros en los últimos días en contra de Kast tienen como objetivo reforzar la campaña agresiva contra el candidato de la oposición. Hoy gobierno y comando de Jara son casi una sola cosa. Y esto provocará que el próximo domingo 14 de diciembre no solamente se elija un presidente, sino que será un plebiscito del gobierno. Y aunque esta decisión gubernamental, orada, torpedea la decisión de Janet Jara de alejarse del gobierno que integró desde el primer día, dificulta las críticas que ha hecho al Ejecutivo en políticas de seguridad y migratoria. Se estima que la crítica dura a Kast, sin embargo, pese a todo, ha dado resultados. Se trata al final
de lograr, por parte del oficialismo, de lograr una derrota honorable. Si Jara logra, por ejemplo, un 43 o un 44%, eso es muy presentable y además es una excelente base electoral para la futura oposición. Y además evitaría una excesiva disputa, una lucha fratricida en la izquierda si es que ocurriera una derrota ominosa, funesta, que provocaría esa odiosa búsqueda de culpables con su consecuente linchamiento político. El oficialismo necesita tener una buena votación. Usted seguramente ha escuchado hablar que las campañas políticas se rigen por las emociones, que son pocos los que leen los programas de gobierno. Se rigen por emociones. ¿Cuáles son las emociones? Alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa, repugnancia. Y hay algunas que se llaman emociones complejas: culpa, vergüenza, amor, celos, nostalgia. Esta última, la nostalgia, sí, claro que se usa. Todo tiempo pasado fue mejor y yo represento ese tiempo, dicen algunos políticos. La repugnancia también opera. Repugnar, no tolerar a algún candidato, promover eso. Todos usan las emociones. Una muy, pero muy común es el miedo. O sea, provocar el miedo a un candidato. Eso es lo que está usando el comando de Jara contra Kast. Con él no habrá paz social. Podría ser un autoritario que restrinja la democracia. Va a eliminar derechos sociales. Va a limitar la pensión garantizada universal y varias cosas más. La campaña de Janet Jara, al optar por el ataque constante a Kast, es verdad que se ordenó, pero también se izquierdizó. Paulina Bodanovich dijo hace algunos días que el partido que lidera, ella es presidenta del Partido Socialista, no es de centroizquierda, sino de izquierda a secas. Aunque esa declaración va en contra de los intentos expresos, no implícitos, expresos de Janet Jara de parecer de centroizquierda. En el último debate, Janet Jara, pese a ser militante del Partido Comunista, dijo textual: yo soy heredera de la tradición de la centroizquierda chilena, donde han habido presidentes muy importantes y una presidenta. No soy heredera de Boric ni de la presidenta Bachelet, soy heredera de un proyecto político de la centroizquierda y del progresismo chileno. Janet Jara vestida de centroizquierdista. Nunca el Partido Comunista había sido eso y al contrario, como les decía, Paulina Bodanovich ha dicho recién que ellos no son de centroizquierda, son de izquierda. Son estas contradicciones las que no se entienden. Pero lo cierto es que pese a toda esta posición de Janet Jara, Paulina Bodanovich, al momento de asumir la dirección del comando de Janet Jara, se hizo que la campaña se izquierdizara y la ordenó en torno a estos ejes. Reitero, una crítica constante a Kast y una izquierda clara. Los que han estructurado la campaña de segunda vuelta son, ¿quiénes son los responsables? Paulina Bodanovich, socialista; Daniel Núñez, comunista; Ricardo Solari, socialista; Víctor Maldonado, demócrata cristiano; Javier Albornoz, comunista; Jorge Millaquén, socialista, pareja de la senadora comunista Claudia Pascual. Pero hay muchos más. El comando se engrosó. También está Miriam Aravena, del Partido Comunista, mano derecha del senador Núñez. Está Martina Valenzuela, también comunista, que fue jefa de la División de Desarrollo Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, quien pidió permiso sin goce de sueldo. Muchísimos desembarcaron del gobierno al comando de Jara. Ella, Martina Valenzuela, es la encargada de las encuestas, de los sondeos, de los análisis. Y estaba hasta hace algunas horas Darío Quiroga, el jefe estratégico que fue despedido por sus palabras contra el Partido de la Gente y Sandra Parisi. Pero este fue un despido hasta ahora aparente, porque seguía asesorando en las sombras al comando, además de que él es el de la tesis triunfante, la del ataque constante a Kast. Algo de esto, eso de no ser despedido en verdad, se podía prever, porque nunca se reconoció que el despido era por el ataque a Sandra Parisi.
Ahora, en estas cosas el feminismo, usted se da cuenta, no corre. Es solo el feminismo para los demás, pero no para los propios. La ministra de la Mujer, Antonia Cósmica Orellana, permanece callada porque además su feminismo es selectivo. En todo caso, como les decía hasta poco antes del cierre de esta columna, Paulina Bodanovich decidió cortar a Darío Quiroga, o sea, cortarlo definitivamente. En el comando, como les decía, como había muchos militantes del Partido Comunista, se sumaron recién el militante del Frente Amplio, como Andrés Kupp y el secretario ejecutivo Simón Ramírez. Ahora, hay un dato interesante, ¿eh? Muchas personas del equipo de Camila Vallejo, que estaban en el gobierno, se fueron a reforzar el comando de Janet Jara. Susana González, mano derecha de Camila Vallejo, encargada de las comunicaciones del equipo. La ex subsecretaria Nicole Cardoch, socialista, Diego Cornejo, comunista, y Noelia Campos. Y se agregaron Ignacio Churra, Aida Weitzel, Valentina Palavicino, Sebastián Fierro, comunista, quien estuvo como subdirector de la Secretaría de Comunicaciones, ni más ni menos, de la SECOM. O sea, era subdirector de las comunicaciones de gobierno al comando. Sebastián Fierro está encargado de las minutas, de escribir las ideas fuerza, de los temas del día. O sea, hay un esfuerzo de muchos recientemente funcionarios estatales, ahora son exfuncionarios estatales, en el comando de Jara. Hay un esfuerzo grande. En el último debate Archi, recordemos que es el penúltimo, porque viene otro en los próximos días, Jara le dijo a Kast, en esta tesis de la crítica y del ataque permanente. Cuando Kast debate, se muestra como es. Por ejemplo, dice, yo no ocupo la palabra jodiendo, pero de lo más bien que tienes, se lo decía ahí directamente, que tienes en tu equipo a gente que se jode a la gente. Si no importa la palabra que uno ocupe, el punto es que tú te jodes a la gente y los amparas en tus equipos. Y cuando seas presidente, ¿vas a hacer lo mismo? El ataque fue brutal. Y se refería a Jorge Quirós, el jefe económico de Kast, que Jara señala como el ideólogo de la colusión de los pollos ocurrida entre 2008 y 2011. Y Kast le contestó y le dijo, y tú amparaste a un abusador, tu gobierno entero protegió a un abusador, tu gobierno entero dejó 1 millón de desempleados. Jara le dijo, ¿me permites ahora o vamos a escucharte a ti nomás? Ya pues, no solo te basta con atribuirme a mí hechos de alguien que no tiene nada que ver conmigo de carácter delictual, a quien está acusado de violación, a quien señalé que eran cosas graves, sino que además no me permites hablar. ¿No te parece una manera extraña relacionarte con las mujeres? ¿Hay ahí algún tema? Lo que te quiero decir es que aquí si hay alguien que es responsable de lo de Monsalve, es en primer lugar Monsalve. Y como dije en mi caso, si hubiera estado en mí, yo habría actuado de una manera muy rápida. Jara además lo criticó varias veces por no ser concreto en sus propuestas. Dijo que la respuesta depende que dio Kast en alguna de las consultas que se le hicieron, como cuando se le preguntó si promulgaría una ley de eutanasia, motivó bromas irónicas de Jara, quien contestaba en forma afirmativa o negativa sobre estos asuntos. Dijo, el candidato Kast, con tal de no perder un voto, no es capaz de tomar una decisión. En relación al TAC, a la eliminación de las multas del TAC, dice, si bien es cierto, no es menos cierto. En relación a los 6.000 millones de dólares que quiere bajar del gasto público, todavía silencio. Los ataques de Jara, como le decía antes, fueron también personales. Y le dijo, tú estuviste 16 años en el Congreso y no sacaste ninguna ley relevante. Y aquí viene ahora el miedo. Dijo que si ganaba Kast habría riesgos, habría peligros. Dijo así, textual, son cosas concretas de alguien que nunca ha tenido que vivir de una pensión, de alguien que nunca ha tenido que endeudarse para estudiar, de alguien que nunca andaba en una micro, se los puedo garantizar. También lo ha criticado en temas relacionados con derechos humanos. Dijo,
es muy complejo cuando el candidato Kast dice que se ha reunido con Krasnov y que no cree todas las cosas que se dicen de él. Y encuentro que es complejo, porque para ser presidente del gobierno y del Estado de Chile hay que respetar el Estado de Derecho. Y de Krasnov no es que se digan cosas, es que hay fallos judiciales que así lo condenaron a más de 1000 años de cárcel. Entonces realmente creo que es un peligro, o sea, que Kast es un peligro. En una actividad en San Bernardo, Jara dijo: creo que es importante dar una señal clara para combatir el crimen organizado. Uno tiene que estar ahí donde las papas queman, no escondido detrás de un vidrio, no con un chaleco antibalas, no escondido de la gente y juntándose solo con los que piensan como uno, sino que en la calle, dando la cara y con coraje, y lo más importante, con medidas concretas. Quiroga, ese asesor que ahora está afuera, dijo en X: están matando empleó un chilenismo, yo le voy a decir, están matando a una persona, pero usó el chilenismo, un tal por cual. Y José Antonio depende Kast. O sea, le puso José Antonio depende Kast, porque todo depende. Primera vez que se ve en la historia de los debates que un candidato avisa que ya se acabó el tiempo para no tener que responder. Acaba de suceder con José Antonio Kast para no responder por el posible indulto al genocida Krasnov. No voy a seguir con esta dialéctica porque solo quería ofrecerles a ustedes una muestra de cómo están las cosas. Queda un debate y ahí Jara intentará sacar de las casillas a Kast para que tenga una caída que le haga perder la elección. Esto es muy difícil. Lo que sí está claro es que entre las habilidades que puede tener Kast, la de tener una actuación destacada en debates no existe. A Kast le cuesta debatir. Hoy en el comando de Janet Jara lamentan no haber seguido la táctica del ataque permanente desde el primer día. Sienten que esta táctica le está dando réditos, pero que ya es muy tarde, que partieron muy tarde. Mascullan con algo de rabia, sienten con alguna amargura que dieron tarde con la tecla correcta. En la derecha no ha gustado el desempeño de Kast. Se ha comentado que está cansado por la campaña larga. En el último debate, 2 veces Kast dijo: se acabó el tiempo para no responder las propias preguntas, o sea, se me acabó el tiempo. Fue cuando le preguntaron, justamente, como les decía, por un posible indulto a Miguel Krasnov y también sobre si terminaría con la ley de las 40 horas. También fue evasivo en asuntos como inmigración, recorte fiscal, las multas por el TAG, la eutanasia. No logró explicar cómo expulsaría a 300.000 inmigrantes. Dijo: no los voy a echar, los vamos a invitar a irse. A las mismas personas que los tienen contratados les vamos a decir que les paguen el pasaje de regreso. Una respuesta absolutamente imposible. Algunos dicen que el último fue el peor debate de Kast. Diego Chalper, diputado de Renovación Nacional, un hombre de derecha que está con Kast, dijo: las primeras semanas, si José Antonio Kast sale electo, tiene que precisar bien cómo eso se va a hacer. O sea, dio a entender que Kast no había contestado con claridad. Jimeno Sandón, de Renovación Nacional, dijo: espero que esto sea solamente parte de una estrategia, que por lo demás es verdad que le ha resultado, y que realmente no signifique que el candidato no tiene respuesta para todas las preguntas que ha decidido no contestar. Lo dijo Jimeno Sandón. Arturo Lonton, diputado de derecha, dijo que fue bueno que Kast haya mantenido la calma frente a estos grotescos e infames ataques que revelan la desesperación y las ansias de aferrarse al poder a cualquier costo de la candidata comunista, pero agregó que espera que refuerce la contundencia, claridad y precisión en cada uno de los temas que lo llevaron hasta estas instancias. El diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, dijo: a mí me hubiese gustado, evidentemente, que hubiera ahondado más en soluciones el candidato Kast. No hay unanimidad en la derecha respecto al rendimiento de Kast en los debates, y es evidente que hay críticas internas. El último debate, el que viene ahora,
puede ser una tortura para Kast. Para Jara, lo dije antes, es muy importante tener una votación honorable. Un 44% sería muy bueno dadas las circunstancias. Yo creo que hay posibilidades de que eso ocurra. En eso está. Pero que quede claro, no es más que eso tampoco. A eso está optando como máximo Janet Jara. Es posible que en estos instantes la situación sea 58-42. Jara ya tiene preparado el cierre de campaña. El último día de propaganda electoral estará en Coquimbo. Ahí va a cerrar la campaña. El día anterior, el día miércoles, la campaña se cierra el próximo jueves. El miércoles será un cierre de campaña en la región metropolitana, en una comuna popular, y se está pensando, todavía no se ha resuelto, en Puente Alto. El golpe que dio José Antonio Kast con la reunión y las coincidencias que manifestó Eduardo Frei fue enorme. Recordemos que llegaron después exradicales, liderados por el ex senador Ricardo Navarrete y miembro del Partido de Demócratas, con Jimena Rincón a la cabeza, y además llegaron los del Partido Amarillos. Como les decía antes en esta columna, los partidos de Chile Vamos, los perdedores, ya se encuentran confeccionando listas con sus nombres para proponerlos para cargos. Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, dijo: este no va a ser un gobierno únicamente de republicanos. Otras personas podrían decir: los republicanos van a invitarlos, a Chile Vamos, a participar de cosas accesorias. No, nosotros necesitamos unir a toda la oposición. Entonces hay mucha conversación en estos instantes informal para proponer nombres. Hay un equipo del comando de José Antonio Kast que está revisando nombres, y este equipo está a cargo de Alejandro Irarrázaval, que es el coordinador general de la campaña desde la primera vuelta, y lo acompañan en la búsqueda de nombres el director ejecutivo de Acción Republicana, Sebastián Figueroa, y la jefa programática, Carmen Sosa. ¿Cuántos cargos hay para nombrar? Lo tiene que hacer cualquier presidente electo. Entre 2.500 y 3.000 cargos. Es un trabajo enorme. En la política, se lo decía antes, los que salen quintos como Chile Vamos pueden subirse al carro ganador al gobierno. El gran peligro, lo voy a reiterar, es que el gobierno sea nuevamente un gobierno de élite. Si es así, es fácil que eso se transforme en una especie de veneno. Es muy fácil que el gobierno de Kast, si eso es así, no tenga éxito. Una de las personas que lo tiene claro es, por ejemplo, Pamela Giles. También lo tiene claro Franco Parisi y posiblemente lo tenga claro Kaiser. Están advertidos. Un paréntesis a propósito de Pamela Giles. Ella dijo que Jara no es pobre hace más de 30 años y que ha dejado esa condición no por la vía del mérito, sino por la vía de su militancia política. En el aparato público existe un cuoteo político desde hace décadas. Ella ha llegado a todos sus trabajos a través del pituto político del Partido Comunista. Esto es lo que dijo Pamela Giles. Y Jara le contestó y dijo: mi patrimonio es anterior al 2014, que es cuando me integré con fuerza a la política. La verdad es que Janet Jara tuvo varios cargos y lo que no se sabe, pero se sospecha, es que hubo influencia de su partido para obtener esos cargos. Lo que sí es cierto es que Janet Jara tiene dos profesiones y que el tan criticado modelo, el modelo neoliberal, a ella le permitió dos profesiones, lo que es un ejemplo de movilidad social. Y es un ejemplo de que si se quiere, se puede lograr. A menos que haya sido el Partido Comunista el gran impulsor, en cuyo caso Jara tendría razón. No es el modelo, es el PC. El Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser tiene 8 diputados. Kaiser tiene 8 diputados. Estos diputados son muy importantes en el equilibrio que hay en la Cámara de Diputados. Kaiser ha dicho que no sabe si se integrará a un gobierno de Kast. Dice que no quiere cargos, sino que habla de condiciones programáticas. Lo más importante es lo que llama Kaiser la batalla cultural.
es la agenda valórica que para Kaiser es fundamental en su identidad política. Son asuntos que Kast ha decidido mantener en silencio o por lo menos en pausa. Y por lo tanto, entre Kast y Kaiser podría venir una negociación extremadamente difícil, porque a diferencia de la UDI y Renovación Nacional, Kaiser y su gente no tienen gran interés en cargos, lo que les interesan son las ideas. En la derecha están preocupados por la falta de mayoría en el Senado y por eso desde ahora están mirando a los senadores menos ideologizados para tender puentes, para lograr acuerdos, al no tener, como les decía, esta mayoría. ¿Quiénes están en la mira como senadores con los que se podría conversar? Pedro Araya, PPD, Juan Luis Castro, Partido Socialista, Fidel Espinosa, Socialista, Matías Walker, Demócrata, y Karin Bianchi, Independiente. De lo difícil que será establecer cierto orden en la Cámara de Diputados dio muestra además ahora el Partido de la Gente. ¿Por qué? Porque pasaron solo días desde la primera vuelta presidencial para que estallara un escándalo. El Partido de la Gente, que reclama transparencia a todos los demás, realizó una consulta, un proceso electoral interno, telemático, para consultar a los militantes sobre la posición del partido para la segunda vuelta presidencial. Pasadas las 22 horas del domingo 1 de diciembre, dieron a conocer mediante un comunicado los resultados. Un 78% de quienes participaron se inclinaron por la opción nulo o blanco, un 2% para respaldar a Janet Jara y un 20% para apoyar a José Antonio Kast. Y dijeron lo siguiente, textual: este resultado refleja el descontento legítimo de nuestras bases con las alternativas que estarán en el próximo balotaje. Pero de inmediato llamó la atención que no dijeron cuántos militantes participaron. Rodrigo Batuone, que es el presidente del Partido de la Gente, dijo: el número lo tenemos, pero lo manejamos estratégicamente nosotros, en el sentido interno, porque el dato que demos va a ser mal utilizado por los analistas. Una explicación totalmente grotesca. El secreto de la participación no es algo estratégico. O sea, no puede ser que la falta de transparencia se convierta en una estrategia. Pamela Giles, que fue electa diputada en el Partido de la Gente, en esa lista, hizo un llamado para que transparenten las cifras. Dijo, sería muy importante que las personas entregaran esas cifras. Sería muy necesario que las autoridades del Partido de la Gente dieran a conocer esta información a la prensa a la brevedad. Y agregó, no se puede exigir probidad y denunciar la corrupción sin practicarla in extremis. Un proceso de democracia directa debe ser avalado con la mayor transparencia y probidad absoluta. Y entonces el presidente Batuone le contestó y dijo, la diputada Giles es una de los 14 diputados electos por el partido, pero las decisiones estratégicas del partido las tomo yo, con la directiva a nivel nacional. Otra diputada electa, Eileen Urquieta, dijo, Pamela Giles es un aporte. Nos sirve como un maestro para ver cómo se trabaja en el Congreso, pero ella no puede meterse en los valores y principios del Partido de la Gente. Y yo me pregunto, ¿qué valores? ¿Qué principios? ¿El secretismo es un principio? ¿El silencio es un principio? ¿El ocultamiento es un principio? Una declaración lamentable por lo ofensivamente simplona. El diputado electo Juan Marcelo Valenzuela dijo, electo por el Partido de la Gente, dijo que es completamente legítimo que el partido decida reservarse esa información, porque el PDG no busca dedicarse a ser una encuestadora pública o electoral. Una respuesta realmente de bajísimo nivel. Otro diputado electo, se llama Fabiano Sandón, subrayó que lo importante es que el partido cumplió con un mecanismo para las bases activas y que se seguirá perfeccionando para que la militancia participe en las decisiones que importan. Una declaración que no sirve para nada. Como usted sabe, los partidos políticos están generosamente financiados con fondos de todos nosotros, con fondos públicos. Lo mínimo es ser transparente.
El Partido de la Gente a la primera da muestras de lo peor de la política. Habrá que ver si nuevamente el PDG no se transforma en una especie de banda de Tontón Macut, de un grupo que se ofrece al mejor postor. Demos ahora una mirada a lo que pasa en la trama bielorrusa. Lo que ha pasado en esta disputa entre Codelco y la empresa Mobitech, en que esto se resolvió en la Corte Suprema y donde hay acusaciones de corrupción. Esta trama refleja el drama que viven los tribunales por las acusaciones reiteradas de corrupción de los jueces. Recordemos que están en la cárcel, en prisión preventiva, los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, además de la pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, Migueles. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Son acusados de los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos. Y ahora se va a dar un paso más por parte de la fiscal Carmen Gloria Wittberg, que lleva el caso. Van a formalizar al conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, al conservador de bienes raíces de Chillán, Yamil Najle, y al propietario de una casa de cambio que se llama Inversiones Suiza Limitada, Harold Pizarro. Y no se descarta que ellos tres también terminen en prisión preventiva. Se descubrió no solo la gran y repentina riqueza del conservador de Puente Alto, Sergio Llaver, tiene 18 propiedades, sino que le entregaba mensualmente plata a un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, ahora lo echaron, y también entregó dinero al diputado republicano Cristian Araya y al senador de Demócratas Matías Walker en actuaciones o situaciones que hay que aclarar. El conservador de Chillán, Yamir Najle, dijo que no recuerda si fue Llaver o Gonzalo Migueles, la pareja de Ángela Vivanco, quien me dijo que me transferirían dinero. Pero sí recuerdo que ese dinero posteriormente se lo tenía que transferir a Gonzalo Migueles. Respecto a esto, le puedo indicar que esto lo hice como un favor que no dimensioné completamente sus consecuencias. Una especie de triangulación. Migueles cambió de abogado, saltó de Patricio Vergara a Alex Caroca. Y todo esto, este ambiente judicial donde hay notarios, jueces, conservadores de bienes raíces, es un mundo cruzado por amistades, por dinero, por favores. Es un mundo cruzado por mucha porquería. En Bio Bio contamos que en una votación del año 2022, en la Corte de Apelaciones de Santiago, el exministro Antonio Ulloa apoyó la candidatura de Sergio Llaver, el que le pasaba plata, para postular al conservador, como conservador de hipotecas y gravámenes de Santiago, y todo esto, como les decía, mientras recibía depósitos mensuales de ese conservador. Aunque Llaver no integró la terna final, obtuvo 8 votos. Uno de ellos era de la también exministra Verónica Sabaj, que la despidieron. Todo esto adquiere hoy nueva relevancia en medio de las investigaciones por corrupción. La ministra Sabaj fue despedida por sus relaciones con Luis Hermosilla. Digamos por sus relaciones, por sus sucias relaciones. Diego Simpertigue, el ministro de la Corte Suprema cuestionado por la trama bielorrusa, participaba en los fallos de ese caso mientras era amigo de los abogados de los bielorrusos y no se inhabilitaba. Es más, Diego Simpertigue, el ministro de la Corte Suprema, se iba de viaje en cruceros europeos con los abogados, sus amigos Eduardo Lagos y Mario Vargas, mientras representaba a los bielorrusos. La Corte Suprema está en sus horas más bajas. Simpertigue enfrenta un juicio penal, una acusación constitucional y un cuaderno de remoción en la misma Corte Suprema. Su suerte está echada, yo creo que no tiene ni la menor posibilidad de salvación. Poco antes de cerrar esta columna, se supo que el ministro Simpertigue fue suspendido de sus funciones por 2 meses en el marco de esta investigación. Y hay algo interesante, porque la suspensión la decretó el fiscal judicial Jorge Astudillo, el que tiene un rango inferior a Simpertigue. O sea, esta es una situación que al parecer nunca antes había ocurrido. Simpertigue fichó a un abogado que se llama Felipe Lizama. Y cuando estábamos cerrando esta columna,
empezamos a contar que le quedan solo horas para ingresar su defensa ante la acusación constitucional. Esta acusación tiene 3 capítulos. El diario La Tercera contó que responderá cada uno de los capítulos, pero va a invocar lo que se llama la cuestión previa, con la que esperan incidir en el voto de los parlamentarios. El magistrado planteará, en primer punto, que hay una serie de diputados que estarían inhabilitados de pronunciarse respecto del libelo, ya que previamente se han manifestado públicamente respecto del caso e incluso algunos han esbozado que aprobarán la acusación. Hará presente que la acusación es inadmisible, ya que no procede la remoción, a juicio de la defensa de este juez, por la vía política, porque hay 2 causas, una administrativa y una penal, donde se están analizando los mismos hechos y donde por los demás consideran que no han tenido oportunidad de defenderse adecuadamente. Y agrega La Tercera que en cuanto a su supuesta cercanía con estos abogados, lo que yo le contaba, los abogados de los bielorrusos de la empresa Velaz Movitech, Mario Vargas y Eduardo Lagos, el magistrado, como aseguraron desde su entorno, escuche bien, recalcará que es su esposa y las esposas de los abogados, las que son ellas cercanas, las que en su momento viajaron juntos, pero esto fue producto de una coordinación que ellas, las esposas, realizaron. O sea que fue un asunto de las cónyuges y que a él simplemente, como una especie de bulto, lo llevaron, lo trasladaron, porque ellas fueron las que organizaron. Perdone usted, pero esta es una de las defensas más torpes que yo he escuchado. El día jueves pasado, el juez declaró ante el fiscal y horas después era suspendido, como le decía, de sus funciones por 2 meses. Sin pertigue, tendrá la oportunidad de defenderse ante la comisión que analiza la acusación en la Cámara de Diputados el próximo martes. Mientras tanto, se deben seguir tramitando las querellas de capítulos respecto de la jueza Ángela Vivanco y del exfiscal Manuel Guerra. ¿Qué es lo que es una querella de capítulos? Es un antejuicio que pretende determinar si hay indicios para que proceda formalmente el juicio penal, hasta llegar a una formalización. ¿Qué es lo que desea el Ministerio Público? Desea formalizar al exfiscal Manuel Guerra y desea formalizar a la exjueza Ángela Vivanco. Como todo está, la verdad es que todo esto está entrelazado, hay una prueba que dio CIPER. Contó que hubo 6 transferencias de dinero hechas a Manuel Guerra cuando ya no era fiscal de 2 cuentas. ¿Quiénes le pasaron plata al exfiscal Manuel Guerra? Ya lo conocí, yo ya lo nombré. Uno de los abogados que está relacionado en la trama de los bielorrusos, Eduardo Lagos, quien traspasó 15 millones de pesos al exfiscal regional Oriente entre abril y junio de 2024. Y la otra transferencia la hizo la secretaria de la oficina de Lagos y Vargas, los 2 abogados presos, María Pía Peñalosa, quien transfirió un total de 4,5 millones de pesos entre octubre y diciembre de 2023. Poco antes ella había recibido traspasos de Vargas y Lagos y después ella les pasó esa misma plata. Según se dijo en la formalización de ambos abogados penalistas, la secretaria Peñalosa concretó acciones presuntamente diseñadas por sus empleadores en el esquema de lavado de activos que les imputa el Ministerio Público. Hace unos días se suspendió la vista de la querella de capítulos contra el fiscal Manuel Guerra, exfiscal. La defensa recusó a uno de los ministros de la sala. ¿Pero qué ocurrió? Ocurrió que al poco rato, sucedió algo muy grave. 2 ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago confesaron que habían pedido ayuda al exfiscal Guerra para ser ministros. Tomás Grey dijo que le pidió ayuda para llegar a ser ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Juan Pablo Rodríguez, que pidió ayuda a Guerra para ser ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Entonces me hago la pregunta, ¿qué poder, qué relaciones, qué influencia tenía el exfiscal Guerra para prestar este tipo de ayuda, para lograr que alguien llegara a ser ministro de Corte de Apelaciones en forma, creo yo, absolutamente irregular? ¿Por qué los ministros no habían manifestado antes estas inhabilidades? ¿Por qué confiesan ahora? ¿Será porque
porque sus nombres están en el celular de guerra y temieron ser descubiertos, y antes de ser descubiertos prefirieron confesar. ¿Se da cuenta de que la cosa en el Poder Judicial está, pero muy, muy mala? Sí, en esta telaraña de tribunales, notarios, conservadores, está todo entrelazado. Y esto lo contamos en Bio Bio. ¿Qué contamos? En medio de un reportaje grande. Hablamos del notario Francisco Leiva Carvajal. Y Francisco Leiva Carvajal no es cualquier notario. En sus 36 años ligado al Poder Judicial y notarial, se ha granjeado la fama de funcionario movido, de funcionario bien conectado. Su paso por la Corte Suprema a inicio de los 2000 le permitió tejer una imponente red de contactos. Aquí se cuentan ministros del máximo tribunal, ministros de Corte de Apelaciones, relatores. Quienes conocen de su influencia sostienen que para erigir su reputación fue fundamental su rol como secretario privado de los ex magistrados Marcos Libedinsky-Chorny, que fue presidente de la Corte Suprema, y Mario Garrido Montt. Ha servido como notario y conservador en apetecidos puestos. Su hermano es el diputado muy poderoso Raúl Leiva Carvajal del Partido Socialista. Su hermana es fedataria en Lo Espejo. Su tío, Raúl Leiva Uribe Echeverría, es notario en Quirihue. Su sobrino, Felipe Leiva, es notario en Ovalle. Francisco, y esto es muy relevante, Francisco Leiva, este notario todopoderoso, además es socio ¿de quién? Del conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, por el que van a pedir la formalización, por estar metido en la trama con Migueles, la pareja de Ángela Vivanco. ¿Se da cuenta que está todo entrelazado? En 2020 ambos constituyeron una empresa que se llama Inversiones MGM, SPA. El objetivo de esa firma era la inversión en capitales. Sergio Llaver, el conservador que se ha hecho rico, al que van a formalizar, es socio con Leiva. Entonces Leiva se mueve, promueve, promete, tiene mucha influencia. Le recomiendo leer en Bio Bio un reportaje titulado Peticiones de apoyo en nombramientos y nexos judiciales, los chats del influyente notario Leiva. Hay dos temas que en esta campaña política, la campaña presidencial, yo diría que han estado ausentes. La educación y la corrupción. Y si se ha hablado solo superficialmente. Lo de la educación es realmente impactante, porque hace 4 años la educación era un tema esencial, era el mantra que llevó al Frente Amplio y a Gabriel Boric al poder. Pero no ha ocurrido con la educación nada. Yo no sé si hubo incapacidad, si hubo inoperancia o todo. Todo era una mentira, todo era un simple eslogan, todo era un engaño. Y lo otro es la corrupción, que está golpeando al país ante la pasividad general. Entonces ahora le entrego algunos datos de corrupción de los últimos días. Después de 3 años, la Fiscalía y la Policía lograron detener a 30 miembros de una banda china. De esos 30 miembros, 2 eran chilenos, 1 boliviano y los otros 27 todos chinos. Y esta era una organización enorme. Fíjese que la policía allanó ni más ni menos que 76 inmuebles, 76 propiedades. Por eso esto es gigantesco. Operaban en el barrio Meix, en las comunas de Estación Central, Providencia, Quinta Normal, en la región metropolitana, en las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O'Higgins. Cometían un montón de delitos gravísimos: cohecho, o sea, coimas, secuestros, extorsiones, mataban, homicidios, contrabando, productos falsificados, casinos clandestinos, tráfico de drogas, prostitución. En esta operación la Policía de Investigaciones incautó mucho dinero y encontraron un modo sofisticadísimo para enviar dinero a China. Cuando los detectives los tenían vigilados en medio de esta operación de inteligencia, estuvieron mucho tiempo investigándolos, un día descubrieron que un tal
Ai Feng Tang empezó a disparar al aire con una subametralladora en las cercanías de un edificio residencial en las cercanías del barrio Meix. O sea, se dieron cuenta que tenían un poder de fuego importante. No le voy a contar más detalles de esta historia, salvo un hecho. Entre los detenidos está un carabinero, Gonzalo Hernández Salinas. Es un carabinero corrupto. Es un carabinero que vestía de carabinero pero que estaba con los delincuentes. Este policía que se corrompió, avisaba a la banda de cualquier procedimiento policial. Y este policía estaba relacionado con otros carabineros. Estaba relacionado con quienes con los otros tres, estaría relacionado con otros 13 carabineros detenidos en la misma comisaría a mitad de este año por el delito de cohecho. O sea, la policía se corrompe poco a poco. Se dio a conocer un estudio sobre integridad en Chile. Resultado, el 70% de las municipalidades chilenas no tiene políticas anticorrupción. Al mismo tiempo, la Ley de Delitos Empresariales, de Responsabilidad Empresarial, que estableció más de 200 delitos en materia empresarial, exige a las empresas no solamente conductas, sino que además impone sanciones gravísimas. Eso en el mundo privado es una ley que se empezó a aplicar hace poco. En el mundo público, poco y nada. El Juzgado de Garantía de Arauco, hace algunos días, decretó prisión preventiva para un gendarme que se desempeñaba en la cárcel de la zona, porque fue formalizado por cohecho e internación de celulares a la cárcel, cobrado entre 100.000 y 300.000 pesos. El miércoles pasado fue formalizado el exdirector de control de la Municipalidad de Las Condes, ni más ni menos. Se llama Eduardo López, por el caso CESFAM de Las Condes. Se indagan delitos de corrupción. El cuarto juzgado de garantía de Santiago condenó a 5 años de libertad vigilada y al pago de una multa de 48 millones de pesos a Antonia Larraín, imputada en el caso de corrupción de la Municipalidad de Vitacura, donde está involucrado el exalcalde Raúl Torrealba. Ella, Antonia Larraín, era la que le llevaba los sobres con plata en efectivo que Torrealba se robaba. Para el 14 de enero está fijada la audiencia de formalización del diputado y senador electo Miguel Ángel Calisto. Habría contratado asesorías falsas de conocidos para triangular parte de la plata pública y embolsársela. Queda la última semana de campaña. Les sugiero estar atento al último debate, porque será la última oportunidad de Janet Jara. Será el todo o nada. Y Kast, que no estuvo bien en el último debate, deberá aguantar el embate. Kast está llegando a la elección con el último aliento. Como les decía, es posible que en estos instantes la situación sea 58% para Kast, 42% para Janet Jara. Es un cálculo mío. Posiblemente en estos instantes Janet Jara esté al alza, ligeramente al alza. Por eso no le va a alcanzar. Veamos las últimas intervenciones además de Gabriel Boric, porque seguramente no se va a quedar callado los últimos días de campaña. Ya a estas alturas, la verdad es que muchos están pensando más que en la elección en su futuro político. Todo esto hay que mirarlo desde esa óptica y observe a la derecha si efectivamente va a ser otra derecha o va a ser la misma derecha pero con otro nombre. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Mage de Dongfeng. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron Comentarios de Tomás Mochiati.
Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.